Bueno, miren, todos ustedes se van a dedicar a la docencia, yo creo, o están muy interesados en lo que es la docencia. Y algo que se viene diciendo mucho últimamente y que se nota es que la docencia o el aula, la metodología en aula no está evolucionando a la medida en la que evoluciona la tecnología en el mundo. Mi hija que tiene 11 años, está en el colegio Goethe hace poco, me decía, papá, leí un artículo que decía que si fulano de tal, no sé quién, entra a un aula ahora y él era de hace 100 años, va a reconocer todo, porque todo sigue igual. En cambio, si se va a una industria, no va a reconocer nada. Y yo me reí. Y seguro que el nombre era de algún desarrollador de las técnicas de académicas que se siguen implementando actualmente. Y es algo que se ve y justamente en una de mis diapositivas yo hablo, que la educación fue lo que dio lugar a la evolución tecnológica que estamos teniendo actualmente, pero no está evolucionando a la medida que debería para darle ese seguimiento a la industria y a la automatización. ¿Por qué? Porque si bien la educación dio lugar a la tecnología, no está implementando tecnología en aula o está implementando muy poco de tecnología en aula. Nosotros con Bárbara somos Espacio de Ser. Espacio de Ser es una empresa privada que trabaja mucho con la UCOM y que se dedica a dar clases de robótica. A través de eso nosotros hemos aprendido mucho sobre tecnologías y su aplicación en aula. Entonces, Bárbara les va a estar hablando sobre inteligencia artificial, que es algo bastante nuevo, que ya estamos nosotros mismos implementando en aula y que ustedes como docentes van a tener que dominar porque sus estudiantes van a dominar y lo van a usar eh, en aula con o sin vuestro conocimiento. Y por otro lado, hay otros tipos de tecnologías que también se pueden implementar en aula. em, que utilizan herramientas digitales, pero de manera más física. Entonces, allí yo les voy a empezar a hablar un poquitito de lo que son los espacios maker. ¿Está bien? Ese es mi tema. Luego les dejo con Bárbara, que ella les va a estar hablando sobre inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es la cultura maker? La cultura maker, si no lo han escuchado aún, es el famoso do it yourself, hazlo tú mismo, donde el participante en un espacio de fabricación es el que inventa y utiliza las herramientas para crear cosas, cosas físicas. ¿Tá? Nosotros utilizamos mucho estos espacios para dar lugar a la creatividad y al poner en práctica los conocimientos teóricos que se han impartido en clase. Es espectacular para enseñar cosas como programación, digitalización, modelo 3D, eh, y, y- y hace que los participantes se enganchen muchísimo en aplicar lo que aprendieron en teoría, entonces se enganchan más en la teoría. En las clases donde hay teoría, ellos prestan mucha más atención porque ya empiezan a conectar esos conocimientos que están adquiriendo con su implementación en el mundo real. Eh, entonces, todo este movimiento terminó siendo un movimiento, digamos, el Maker, se basa en que todo participante tiene la capacidad de construir, toda persona tiene capacidad de implementar la creatividad en conjunción con sus conocimientos para crear cosas. ¿Está bien? Y nosotros aprovechamos eso en aula y les voy a contar cómo. Con espacios que le dan lugar a crear, ¿tá? Y a fabricar. Entonces, el Makerspace es un espacio donde los participantes cuentan con herramientas a disposición para crear cosas o fabricar cosas eh, libremente, ¿tá? Experimentar mucho con lo que ellos tengan en mente. Entonces, la idea es que
ellos puedan crear y diseñar algo en función a la resolución de un problema que están teniendo o que se les ha planteado a través ya sea de competencias, de tareas, de asignaciones, y puedan modelar esa solución de alguna u otra manera utilizando diferentes materiales. ¿Está bien? Usualmente los makerspace tienen máquinas CNC, que son máquinas controladas por computadora, y otras pueden ser manuales como taladro, martillo, clavo, tornillo, chapa, madera, etcétera. ¿Está bien? Entre los beneficios que se identifican en la utilización de los makerspace está el empoderamiento de los participantes como productores, o sea, sentir que tienen la capacidad de producir y ganar confianza en sí mismos y no solo como consumidores de tecnología, sino también como creadores de tecnología, porque mucho de lo que ellos fabrican pueden ser, por ejemplo, placas, pueden ser robots, entonces están usando tecnología para crear más tecnología. Y esto potencia muchísimo el interés por las disciplinas STEM. Recordemos que STEAM o STEM, como quieran pronunciar, son las siglas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, y es muy importante darle su lugar a arte. Antes se usaba mucho STEM y era sin la A de arte, y entonces la A se está ahora involucrando más en este término porque la creatividad ocupa un espacio muy grande dentro de la utilización de estos espacios y la creación de productos que se están realizando. Propicia la construcción social porque muchas veces cuando se trabaja en Makerspace hay que em, cooperar y coordinar labores con otros. Entonces, hay que saber comunicarse, hay que saber ceder, hay que saber solucionar problemas entre varios y coordinar estos esfuerzos. No estoy hablando de dividir tareas únicamente, sino de coordinar y cooperar, que es bastante diferente a dividirse tareas, porque la división de tareas es trabajar cada uno individualmente en una parte. Estamos hablando de que todos juntos trabajen en algo, porque por lo general como docentes que somos, buscamos eso, entonces le asignamos tareas que los obliguen a trabajar en equipo, porque si no, no llegan a concluir con el objetivo buscado. Es algo estratégico que se hace en aula. O sea, nosotros, por ejemplo, no solo enseñamos robótica, hacemos que las actividades que los estudiantes y los participantes tengan que desarrollar los obligue a aprender sobre X, a comunicarse de tal manera, a coordinar de tal manera. Entonces, vamos mezclando los grupos, vamos mezclando los roles incluso que tienen que asumir cada uno de los grupos, cada uno de los integrantes de los grupos, a modo de que todos pasen por una experiencia de aprendizaje que enriquezca los conocimientos que van adquiriendo a medida que vamos avanzando en las actividades que se desarrollan. Es exactamente igual lo que se busca con los makerspace. Entonces permiten el desarrollo de muchas competencias a través de estas estrategias. Y cuando hablamos competencias del siglo XXI, son justamente las que buscamos potenciar en estos espacios, como no solo las duras, no solo las racionales, la matemática, la física, la mecánica, sino también las blandas, ¿tá? Ahí estamos hablando de pensamiento crítico, de comunicación, de em, manejo de la frustración, y algo que nosotros hacemos muchísimo hincapié siempre como docentes y como instituto es que el error está siempre muy penalizado en el aula. Estamos muy acostumbrados nosotros mismos a que un error es una cruz, un error es perder puntos o incluso ser penalizado por haber cometido un error. Y en cambio el error es un paso natural del aprendizaje. No podemos aprender nada sin, muy difícilmente, podemos aprender algo sin cometer errores primero. Entonces antes de caminar nos caímos y nos reventamos un montón de veces y no por eso dejamos de caminar, nos volvimos a levantar y volvimos a caernos y volvimos a caernos. Entonces, usamos el error como parte del proceso de aprendizaje, festejamos el error como un paso natural
de conciencia sobre lo que hay que mejorar y de lo que está fallando. Cuando finalmente identificamos un error es porque identificamos qué podemos solucionar para llegar al objetivo. Entonces, el problema es cuando algo no funciona y no entendemos por qué. Hay un problema. Ahora cuando decía, acá está el error, identificaste el origen del problema, entonces es el primer paso, descubrimos por qué. Entonces empezamos a incorporar la satisfacción de cometer errores en los estudiantes y eso es súper importante para que los mismos enriquezcan su capacidad de manejo de la frustración cuando algo no les sale o cuando no están logrando algo y cuando no logran atacar o encontrar la solución por esta perspectiva, entonces que ataquen por otra y por otra y por otra y que busquen diferentes estrategias para solucionar ese error. Entonces, la identificación del error y mi relación con el error es lo primero que tenemos que atacar y hacer que el estudiante goce y disfrute haber cometido un error y sepa que ese es el primer paso, ¿tá? Entonces, estos son los espacios denominados makerspace. Los makerspace tienen como actualmente, porque todo evoluciona y tenemos que acompañar esta evolución, tienen como dos espíritus. Entonces están los denominados Fab Lab y los denominados eh, Tinkering. Los Tinkering significa hacedor, significa creador, por así decirlo, ¿está? Y Fab Lab viene de laboratorio de fabricación. El Fab Lab es básicamente un laboratorio de fabricación digital. Tiene normalmente muchas máquinas CNC que no solo son impresoras 3D. Ustedes por ahí conocen las impresoras 3D porque son muy famosas. A mí me gusta la impresora 3D, pero hay otras que me gustan más, como por ejemplo la cortadora láser. Ahí vemos una cortadora láser azul con la marca Tech Wacal o algo así. Esa, por ejemplo, es una cortadora láser. Y por qué a mí en particular me gusta mucho la cortadora láser porque es rápida y nos permite hacer cosas muy rápidas. La impresora 3D es genial, es aditiva, o sea, se pueden construir cosas muy locas como engranajes encapsulados que giren, cosa que no se podría construir con métodos sustractivos, pero sí con métodos aditivos, como es el de la impresora 3D, pero es lentísimo. Por lo general, por de pronto, con la tecnología que estamos utilizando actualmente, son lentas. A futuro van a volar. Actualmente son lentas y caras en su materia prima. Entonces, hacer algo con una impresora 3D que tenga un sustento físico suficiente y fuerte, llega a 3 horas para arriba. Está bien, hay veces 17 horas. Nos pasamos imprimiendo 17 horas en el Fabla de la UPA, por ejemplo, y cuando te ibas a dormir rezabas a Dios que al volver al día siguiente no encuentres una virulana de PLA o de ABS porque algo falló y se fue todo al mazo. Entonces, es todo un tema para aplicar el uso de las impresoras 3D en aula. Eh, Se pueden hacer cositas muy simples, muy rápido, llaveritos finitos y cositas así, pero cuando empezamos a hablar de cosas grandes, tarda. Y estamos hablando de horas, días, ¿verdad? Entonces, normalmente un laboratorio de fabricación digital cuando tiene impresoras 3D tiene varias, está 5 o 6 impresoras 3D que trabajan en paralelo para diferentes proyectos y diferentes estudiantes. La cortadora láser, vos pones algo y empiezas, corta todo en 5 minutos, tenés algo cortado, impecable, impresionante. Y dependiendo de la potencia de la impresora 3D, puedes cortar incluso metales como aluminio, ¿está bien? Normalmente es madera fina, hasta 6 milímetros, igual con eso se puede hacer un montón de cosas. Y después tenemos cortadoras de vinilo, tenemos fresadoras CNC que te pueden hacer cosas de metal, incluso 3D y qué sé yo. Entonces, aparte de estas cosas CNC, tenés, como les dije, eh, martillos, sierras, circulares, taladro, de todo. ¿Está bien? Entonces tenés, por lo general, dos laboratorios en el Fab Lab. Y el Tinkering es más de creación artística, vamos a ver ahora. Entonces, esas fotos que están viendo son típicas de Fab Labs.
Acá hablamos un poco más del tinkering, entonces como les había mencionado, el tinkering es más artístico, hay materiales bastante diferentes a los que se suelen encontrar en un Fab Lab. Aquí encontramos isopor, esponja, palito, pajita, colores, papeles y qué sé yo, masilla. Y no por eso van a dejar de haber herramientas como martillo, clavo, tijeras, cúter, etcétera. Evidentemente, en función a la edad de los estudiantes con los que vamos a trabajar, vamos a ir sacando o agregando ciertas herramientas y agregando diferentes actividades para que ellos puedan experimentar. ¿Está bien? Algo muy lindo que se suele hacer en los Tinkering son, y hay competencias muy lindas que habrán llegado a ver, son puentes con palitos de helado y empiezan a competir sobre la resistencia de los diferentes prototipos de puentes y las distancias y le van poniendo peso y eso sale de un tinkering, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, estos son los dos tipos de laboratorios con los que se cuentan actualmente en el área académica. ¿Está bien? Entendamos que estamos hablando de enseñar y incorporar conocimientos a través de la experiencia propia en el aula. Entonces, así como algunos colegios cuentan con laboratorios, muy pocos, pero algunos en Paraguay cuentan con laboratorios de física, química y biología, otros están empezando a tener makerspace y tinkerings. Y ya hay varios, de hecho, o sea, el Colegio del Sol, el Colegio Japonés, son colegios que ya están empezando a tener Fab Labs y Tinkerings y otros, en vez de ir hacia esto, van optando por robótica y empiezan a tener laboratorios de robótica que es casi lo mismo. Está por ahí, no crean objetos con impresoras 3D, pero sí arman cosas con robots y sensores y van muy de la mano con las capacidades que van adquiriendo y toda esa práctica de incorporación de habilidades blandas también. Entonces tienen casi los mismos resultados con diferentes enfoques. ¿Cuáles son las implicancias para el aprendizaje y los beneficios en la formación del estudiante? Ya les había mencionado muchos, pero igual es como que van conociendo los roles de las diferentes ciencias en el mundo profesional, aplicando tecnología, ingeniería, matemáticas, artes, etcétera. Se familiarizan con muchos de estos conceptos fundamentales en estas diferentes ciencias. Entonces, cuando en matemática empezamos a hablar de, em, por ejemplo, fracciones. Entonces, ¿cuántas veces 3 entra en 9? Y cosas por el estilo. Después los podemos poner en práctica con engranajes. Tenemos un engranaje de 9 dientes, otro engranaje, bueno, de 3 no vamos a tener, es muy difícil. Pero un engranaje de 9, un engranaje de 18 dientes. Y van experimentando cómo al conectar el motor en el engranaje de 9 y la rueda en el engranaje de 18 ganan fuerza y viceversa, ganan velocidad y por qué y la circunferencia y qué relación tiene una circunferencia con la otra, y entonces la distancia recorrida por cada vuelta del eje en función a dónde está conectada la rueda del motor, y ¡wup! Bajan el concepto de fracciones y multiplicación y relaciones así. Y es increíble. Y después empezamos, eso es engranaje simple, después empezamos con engranajes compuestos. Entonces, de una le metimos fracciones y multiplicación en engranajes y aman las matemáticas gracias a eso. A mí cuando me enseñaron eh, matemáticas y hacer integrales, qué sé yo, me enseñaron la parte teórica horrible de las integrales y bueno, y dale, meterse a pelear con las integrales. Cuando yo descubrí que podía, y lo descubrí, no porque gracias al que el profesor me enseñaba, sino porque en algún ejercicio de algún libro me encontré con funciones de imágenes súper irregulares y, oh, mira, las integrales me servían para hallar el área de, de imágenes, de formas irregulares, siempre y cuando yo tenga la fórmula de las curvas. Y después, ok, integral de segunda, integral de tercera dimensión, y empezaba a hallar los volúmenes de objetos irregulares horribles que
olvídate de hallar el volumen de eso sin conocer integrales. Y gracias a eso dije, wow, las integrales sirven para algo y no solo para sufrir yo como estudiante. Entonces, eso en un nivel mucho más básico es lo que nosotros logramos en laboratorios de robótica, en laboratorios de Fab Lab, en Tinkerings. Y no solo con matemáticas, podemos empezar a experimentar con energía eólica, con energía solar, entonces hablamos sobre la fotosíntesis, sobre cómo las plantas logran captar energía, neumática, sobre compresión, en función podemos hacer robots con ruedas anchas, con ruedas finas, con más peso, menos peso, en plano inclinado, entonces empezamos a ver, hablar sobre el rozamiento, sobre el centro de masa, sobre la atracción, sobre si es 4x4, 4x2, por qué hacemos 4x4, no 4x2, porque las bicicletas algunas tienen rueda gruesa, otras rueda fina, y los chicos empiezan a bajar a tierra y a ser consciente el mundo físico a través de sus conocimientos teóricos y empiezan a agarrar esos conocimientos teóricos que normalmente dicen, ah, ¿para qué aprenden esto? Y enamorarse de esos conocimientos y realmente incorporarlos como una herramienta de vida para el resto de su vida. Y necesitamos que nuestros estudiantes hagan eso porque la tecnología está avanzando muy rápido sobre estos conocimientos. Y ya no es suficiente que tengan los conocimientos básicos que se vienen enseñando desde la creación de los programas académicos que casi no evolucionaron en el tiempo. ¿Tá? Entonces, como les venía mencionando recién, a través de estos espacios, a través de la metodología STEM, se incorporan conocimientos transversales de diferentes materias y se logra hacer una alianza entre todos estos conocimientos para que el estudiante los incorpore y van incorporando todo esto haciendo diferentes combinaciones de diferentes disciplinas. ¿Está bien? Esto normalmente ellos aprenden por separado y a través del laboratorio, a través de robótica, a través de los tinkering, logramos hacer un conjunto de los conocimientos para que ellos después, lo que queremos es que tengan muchas herramientas a mano para que puedan atacar los problemas con diferentes estrategias. No pude con programación, voy a probar con mecánica. No pude con mecánica, voy a probar con sensores. No pude con sensores, voy a tratar con motores. No pude con motores, que voy a combinar motores con sensores. Y, ¿entienden? Es como tener, no me sirven las matemáticas, voy a probar combinándole física. Si no ciencia, si no química. Química es un poquito más difícil, pero también está. Ahora les quiero hablar un poquitito sobre las competencias denominadas del siglo XXI. Ya me había adelantado un poco, entonces lo que buscamos es cambiar la forma de pensar de los estudiantes, hasta que empiecen a adquirir más práctica con la creatividad, aplicar su creatividad. Por eso les hablaba de combinar diferentes estrategias para la resolución de problemas. Es muy importante la capacidad de resolución de problemas y el pensamiento crítico. El pensamiento crítico lo habrán escuchado un montón de veces. Quiero bajar nomás ya en el concepto. Pensamiento crítico es identificar que sí, que no, que está bien, que está mal, que puede llegar a funcionar, que no va a funcionar. ¿Eso cómo se hace? Con conocimientos básicos. De los conocimientos básicos no nos vamos a salvar. Yo no le estoy diciendo no hay que enseñar matemáticas porque no sé qué, porque ahora es el siglo XXI. No, si ellos no saben sumar y restar, no saben multiplicar, si no saben multiplicar, no saben dividir, si no saben dividir, no van a hallar la relación de engranaje y qué sé yo. Los conocimientos básicos son la base fundamental de todo lo que necesitan aprender los estudiantes y de ahí hay que ir escalando, ¿está? Y es muy importante que todo apunte a que el chico tenga pensamiento crítico, que puede estar errado al principio y ese pensamiento crítico se desarrolla con la práctica también, pero principalmente sobre los conocimientos básicos y busque siempre y tenga siempre la capacidad de la resolución de problemas. Y eso requiere que también tenga mucha persistencia y mucho manejo de la frustración. Que no sea, ay, no me salió, chao, me voy nomás. No, tiene que ser curioso, tiene que seguir intentando, tiene que insistir, tiene que estar ahí feliz de cometer errores. Está bien, entonces por eso se tiene que enamorar del error. Eh, y, y, y tienen que aprender a trabajar en equipo. O sea, todo en este mundo se hace en equipo
y si no se hace en equipo se hace demasiado lento o no se llega nunca a un resultado positivo. Entonces, colaborar y saber comunicarse es esencial hace muchísimo tiempo y se está reconociendo que nuestros estudiantes no están teniendo esa capacidad de trabajar en equipo. Son muy buenos de repente en tareas simples, por así decirlo, para rendir solos, para cumplir con los objetivos que se le dan en clase y las tareas que tienen que hacer solos individualmente, pero después cuando tienen que trabajar en equipo, saben únicamente dividirse tareas y muy difícilmente coordinar y cooperar en equipo. De repente no saben ceder tiempo o experiencia para probar ciertas ideas que no son las suyas y ponerle esfuerzo a las ideas de otros, o de repente ninguno toma la rienda de liderar y decir, bueno, esperen, 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 vamos a hacer esto primero, si no funciona esto, si no funciona esto. Entonces, todos esos roles tienen que estar incorporando nuestros estudiantes y nosotros como docentes tenemos que lograr forzar que cada uno de nuestros estudiantes cambie de rol, que no sea siempre el líder, que no sea siempre el programador, que no sea siempre el constructor, que no sea siempre el artista. Porque ellos van a tener facilidad para ciertos roles, pero es importante que sepan reconocer la importancia de los otros roles y puedan eh, fungir esos otros roles, porque en algún momento les puede llegar a tocar no ser el líder, no ser el programador, o que no haya venido el programador y tengan ellos que programar. Entonces tiene que ser una formación más eh, holística, más em, esférica. Tiene que tener un poco de todo. No hay problema con que ellos vayan mucho hacia algo y tengan una especialización en algo, pero que sepan un poco de todo. ¿Está bien? Y luego, bueno, las alfabetizaciones básicas que están ahí a la izquierda, ¿está? Todas estas habilidades que estamos mencionando, como les dije, no solo son herramientas para desenvolverse como profesionales o científicos el día de mañana, sino también para la vida misma, porque fíjense ustedes que ahora eh, los autos se manejan solos. Probablemente algunos de ustedes tengan una aspiradora que te limpia sola la casa, y si no, tienen un lavarropa que ya es medio robot. Los autos tienen sensores para estacionar, algunos se estacionan solo, otros se manejan solo. Entonces, no, yo no les estoy hablando de algo de, no sé qué, como decía, estamos a 16 años ya con el instituto en Paraguay enseñando robótica. Antes yo decía así, en el futuro, en el futuro, en el futuro. Ahora les digo en el pasado, en el pasado, en el pasado. Esto ya es del presente. Ya está. La pandemia también nos vino a enseñar muchas cosas. Entonces, ya no estamos hablando de que aprendan algo para el futuro. Es aprender algo para el pasado, porque hace mucho que se está necesitando esto y que se está aplicando esto en el mundo profesional. Luego, con respecto a la identidad de inclusión social y digital, fíjense que incluso en Paraguay, que estamos bastante atrasados todavía en lo que es la implementación de tecnologías en el mundo eh, legal, por así decirlo, de identificación misma, actualmente ya empezamos a hablar de la cédula digital, eh, poco y nada se toca efectivo, nos manejamos mucho con tarjeta de débito, crédito, transferencia. Es un peligro andar con efectivo. O sea, ¿quién anda con efectivo? Ya anda con la tarjetita nomás en el bolsillo y QR y pago Tigo, lo que sea. ¿Está bien? Entonces, em, para nosotros es, oh, wow, ahora puedo pagar así. Para los chicos que nosotros vamos a tener en el aula, prácticamente siempre fue así. O sea, para nosotros la existencia de los autos, para casi todos nosotros la existencia de los autos era un hecho. Para nuestros estudiantes, que los autos, un auto manual, un auto de caja mecánica va a ser raro. Va a decir, mira, un auto de caja mecánica, ¿qué es eso, de verdad? Casi todos ellos ya andan rodeados de autos con cambio automático y los hijos de nuestros estudiantes probablemente ni siquiera necesiten aprender a manejar, porque ya los autos se van a manejar solos. Entonces, ese acercamiento hacia las tecnologías digitales
informáticas es muy importante que se dé y se está dando muy poco en aula. También, si bien se puede ser que en muchos colegios privados eso esté bastante avanzado, en los colegios estatales están bastante lejos. Entonces, desde algún lado hay que empezar a hacer presión para que esto baje al Estado, a los colegios públicos y al alumnado en general. Y lo primero que tiene que pasar es que nosotros como docentes tenemos que familiarizarnos, amigarnos y dominar todas las plataformas digitales y las estrategias y herramientas digitales con las que podemos llegar a contar para facilitarle este acercamiento a nuestros estudiantes con respecto a estas tecnologías. ¿Está bien? Entonces hablamos de competencias digitales, de ciudadanía digital, etcétera. Creo que se fue el profe Jan. Sí, creo que, ¿verdad? Pensé que a mí nomás se me colgó. Sí, sí, sí. No sé si querés seguir o ahí volvió otra vez. Sí, Ahí volví, aguardamos un ahí Volví, volví. ratito. Ah, volví, ahí volví. volví. ¿Me caí? Sí, Sí, un ¿Qué chiqui. estaba diciendo cuando me caí? nos ¿Qué fue lo último quedamos que escucharon? ¿Ya había hasta la aparecido esta import- imagen o no? No, 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 no. No, 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 la imagen Ok. anterior creo que era. Bueno, ahí, entonces lo único que agregué fue la imagen donde están nuestros estudiantes y la diversidad. Nuestros estudiantes no son todos chicos iguales, no están todos, si bien están todos uniformados de manera igual, ellos tienen capacidades diferentes. Por ahí el Pan que tiene un arbusto detrás es súper buen líder y si quitamos a ese alumno porque nos parece que es un quilombero con su cabello largo, perdemos un líder. Perdemos en el grupo un líder y nuestro equipo se queda Rengo. Entonces, es muy importante como docentes identificar las, ¿cómo les voy a decir? Las ventajas, individualidad de cada uno de ellos, porque en cada uno de ellos vamos a encontrar una riqueza diferente y tenemos como docentes que saber aprovechar esas riquezas y saber tolerar ciertos aspectos que esas riquezas pueden conllevar consigo, ¿está bien? Muchas veces los súper genios son malos socialmente y les cuesta mucho socializar con otros, pero vos lo pones a ese te resuelve todo problema matemático en 2 segundos y es una luz, entonces hay que saber aprovechar eso, hay que saber combinar esas facilidades que tiene ese estudiante con otra persona que por ahí es un buen líder que logra hacer que encastre este genio loco en el grupo y entonces después le metes otro, entonces no es una cuestión técnica simple y monótona y aplicable, sino que como docentes tenemos que ser medio psicólogos y saber lidiar con todos estos factores en aula, ¿está? Entonces, eh, cuando hablamos de todo esto es muy lindo y muy fácil, pero tengan en cuenta estos aspectos, tengan en cuenta que la diversidad de nuestros estudiantes, a algunos les va a costar más aprender ciertas cosas y no por eso son menos que otros, porque después nos vamos a encontrar con sorpresas a la hora de, por ahí en los laboratorios nos vamos a encontrar con sorpresas. Porque por ahí ellos son medio lentos escribiendo, pero en el laboratorio son increíbles programando o construyendo. Y tienen una riqueza creativa espectacular que resuelve problemas mecánicos de manera muy simple y cosas por el estilo. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya yo les hablé un poco un montón de todo y quiero bajar un poquito más a tierra que es un Fab Lab. Yo tengo mucha experiencia con los Fab Labs, no así con los Tinkering, pero es muy parecido. Este es el plano de lo que se diseñó como Fab Lab en la Universidad Paraguaya Alemana. El Fab Lab por lo general cuenta con dos espacios muy marcados, un laboratorio limpio y un laboratorio sucio. En el laboratorio limpio por lo general están las máquinas CNC que requieren un ambiente de temperatura estable, sin polvo, sin hollín, sin nada. Entonces ahí encontramos mucho las impresoras 3D, las cortadoras láser, las cortadoras de vinilo, soldadura, paneles solares, electricidad, la parte electrónica también. Aquí en este plano, por ejemplo, el laboratorio limpio está ubicado abajo a la izquierda y ahí hay un extractor de humos para la cortadora láser y todas las máquinas que les había mencionado.
Arriba a la izquierda tenemos un laboratorio sucio, donde tenemos una fresadora que si bien está controlada por computadora, la fresadora genera mucho desperdicio de madera o de plástico, entonces no puede estar en un laboratorio donde hay máquinas más frágiles, más sensibles. Se protege la computadora que dirige esa máquina y comparte el espacio con otras herramientas, por lo general manuales. Manuales digo, o sea, taladros, sierras, circulares, todas esas son manuales porque no están controladas por computadora, eh, destornilladores, etcétera, etcétera. Ahí normalmente tenemos depósitos de madera, de tubo, aluminio, nylon, etcétera. Y luego, por lo general, al lado o en el mismo laboratorio, tenemos las mesas donde los estudiantes programan, construyen, ensamblan. Ahí se pueden dar clases con la parte de programación, la parte teórica, em, las interfaces de las diferentes máquinas, se les enseña a utilizar las máquinas. Por lo general se tiene un proyector y sí o sí estos espacios cuentan con extintores, con un botiquín de primeros auxilios y mucho almacenamiento de materias primas en general. Entonces así se ve, este fue el diseño que yo les había hecho a los de la UPA y fue exactamente así como se implementó. Aquí vemos el laboratorio donde ellos ensamblan y está el proyector y está todo el botiquín, etcétera, que era el que habíamos visto en la imagen anterior a la derecha. Aquí tenemos el laboratorio sucio, donde van a ver que hay acerrín, hay al fondo se ve una fresadora CNC, esa es una fresadora CNC con una aspiradora de se suele conectar abajo, también suele haber un compresor de aire y varias herramientas que están faltantes porque están usando de hecho eso los estudiantes están. Y aquí vemos un laboratorio limpio donde al fondo a la derecha tenemos una cortadora láser, bien a la derecha una cortadora de vinilo y ahí en la foto se ven tres impresoras 3D, una en el medio y dos chiquitas a la izquierda. Y esas dos chiquitas a la izquierda de por ahí no se ven muy fancy como la del medio, son mejores que la del medio, logran mejor resolución, trabajan más rápido, tienen una cama caliente que permite que lo que se acaba de imprimir se mantenga a la misma temperatura de lo que se está imprimiendo arriba, entonces no se deforma la base, porque a medida que se va enfriando, lo que se imprime se contrae un poquitito y se puede despegar de la parte que está más caliente. Entonces esa cama 3D, esa cama caliente hace que se mantenga todo bastante en la misma temperatura, bastante gradual. Entonces lo que se está imprimiendo tiene más o menos la misma temperatura de lo que ya se imprimió. Aquí no puede estar muy fría el laboratorio porque si no, justamente las impresiones 3D empiezan a fallar y tienen muy buena resolución. Y ahí en el medio vemos como ellos están trabajando con paneles solares y electrónicos. Entonces, esto es un laboratorio Fab Lab típico. Estas fotos son de cuando estaba muy nuevo el laboratorio y vemos que se va creando. Por ejemplo, esa mano de arriba con con motores y piolitas y con eso logran tener varios grados de libertad. La fresadora CNC que a la izquierda nos está creando una placa de integrados, entonces está separando el cobre en pistas y luego ahí van colocadas los diferentes componentes del PVC. Entonces ahí ven ya terminada la placa abajo, luego ahí se agregan las patitas de los componentes y se suelda. Y bueno, allá arriba están trabajando con paneles solares, están soldando las placas. Y abajo a la derecha tenemos el resultado de varios engranajes que se estuvieron fabricando con diferentes diseños y se estuvieron midiendo las resistencias y los pesos y el desperdicio de material con diferentes diseños en la fresadora CNC. Esos son el tipo de cosas que se puede llegar a hacer. Y después esto se puede mezclar con otras cosas como cartón, set de robótica. Ahí, por ejemplo, arriba a la derecha vemos set de robótica con los que nosotros trabajamos y ellos mezclan esto con parte que ellos fabrican. Entonces, normalmente la idea es esa en los Fab Lab, es combinar cosas que fabrico con cosas que ya existen. Por ejemplo, abajo a la izquierda vemos muy simple cómo ellos hicieron una bomba eólica de agua con materiales bastante simples sin requerir máquinas muy precisas, ellos logran cortar madera, darle curvatura, hacen filtros de agua, hacen válvulas de retención para que el agua no se escape, etcétera. Y con eso lograron hacer también frenos para que el ventilador eólico
no se descontrole cuando el viento es muy fuerte, entonces lo desvía un poco para que el ángulo del viento no haga que giren demasiado rápido las astas, incluso lo pueden poner ya perpendicular al viento para que las astas no giren cuando son vientos demasiado fuertes para los materiales de la bomba, etcétera. Entonces se pueden hacer muchos tipos de cosas, hasta huertas digitalizadas, qué sé yo. Y para cerrar un poco todo lo que yo les había hablado al principio, la educación dio lugar a la evolución de la tecnología, pero no está evolucionando a medida de la tecnología. Y la tecnología no tiene fecha de vencimiento, no va a frenar, no va a dejar de seguir evolucionando y por ello es tan importante que nuestros estudiantes logren evolucionar con la tecnología y sepan navegar este océano digital en el que estamos actualmente. Todo eso yo lo bajé en esta imagen como para que se les quede, ¿verdad? Cada una de los componentes de esta imagen, porque esto es lo que nos tiene que definir como docentes. Nosotros tenemos que lograr que nuestros estudiantes se sientan cómodos en ese barquito, en ese océano digital y evolucionen en sus conocimientos para que las tecnologías no los dejen atrás, ¿tá? Porque es algo que con la venida de la inteligencia artificial, con un buen bofetón, nos hizo entrar en conciencia sobre lo que está pasando en este mundo. ¿Está bien? Bueno, espero que les haya gustado un poco esto que es con referente a lo físico, a lo concreto y a bajar a lo que se tocan esos conocimientos digitales. Y ahora les voy a dejar con Bárbara que nos va a hablar un poco más de eso, abstracto y digital. ¿Está? Un gusto. Y si tienen alguna consulta, yo creo que las dejamos para el final de clase, ¿no? Sí, para que Sí, vayan para el escribiendo final. mientras. Buenísimo. Queda atento y muteado. Un gusto. Genial, gracias, Jan. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están presentes. Voy a compartirles ahora mi presentación. El día de hoy quiero hablar con ustedes sobre las herramientas digitales en la educación superior y por sobre todo nuestro tema nos invitaba a hablar sobre la innovación educativa y como nos estaba comentando Jan, llegaron las inteligencias artificiales y llegaron para movernos del área en donde nosotros estábamos. Si ustedes son docentes o si están queriendo ser docentes, creo que esta es la premisa más importante desde el 2020, la verdad, que las sacudidas de las herramientas digitales vinieron a decirnos hay que hacer un cambio y hoy más que nunca hay que hacer un cambio. Entonces nosotros decimos que la innovación educativa implica hacer este cambio significativo, por sobre todo en la forma en que enseñamos y la forma en la que están aprendiendo nuestros estudiantes. La idea es que empecemos a transformar los roles en que estamos nosotros ejerciendo como ese agente de cambio delante de las aulas, ya sea desde una pantalla o en el aula dando clases y el rol que está teniendo los roles que están teniendo nuestros estudiantes, por sobre todo en la manera en la que estamos aún dando clases, ¿sí? La innovación educativa no es igual al anclaje tecnológico. Al mismo tiempo, esto implica que estamos al corriente, tenemos que estar al corriente de las tendencias digitales para saber cómo innovar. Hoy sabemos que las inteligencias artificiales, por sobre todo, nos están ahí hincando sobre la manera en la que estamos dando las tareas y en la que estamos pretendiendo que los estudiantes aprendan cosas. Pero antes de hablar eso, vamos a ver esto, los cuatro elementos fundamentales de la educación educativa, perdón. Tenemos el pilar fundamental que es la persona, por sobre todo en la era de las inteligencias artificiales, la educación tiene que seguir siendo un acto humano, ¿sí? Entonces tenemos la persona, acá es donde tenemos que innovar, donde tenemos que ir en ver el papel, el rol que estamos ejerciendo nosotros. En el área de conocimiento, preguntarnos, ya nos estaba justamente comentando esto,
de que hay un desfasaje, la educación no está creciendo al ritmo de la tecnología ni de las innovaciones digitales. Entonces, ¿realmente le estamos dando las herramientas necesarias a nuestros estudiantes para que ellos se puedan enfrentar a situaciones problemáticas que ya existen y situaciones problemáticas que no tenemos ni idea que van a venir más adelante? Este conocimiento tiene que estar por sobre todas las cosas acorde a las necesidades de nuestros estudiantes. Y el conocimiento va mucho más allá de las habilidades duras, va mucho más allá de aprender un concepto. Cuando entrábamos en el colegio, probablemente a muchos de nosotros nos decían, hay 9 planetas. Después nos dijeron, no, no hay 9 planetas, hay 8 planetas. Después nos dijeron, no, hay 8 planetas y un planetoide. Y ahora hay todavía muchas discusiones. Por eso se habla que las habilidades duras son cambiantes, pero las habilidades blandas no. ¿Qué significa? El trabajo en equipo, el aprender a negociar, el manejar la frustración, el aprender desde el error, son parte del conocimiento y son parte de habilidades esenciales para nosotros como docentes, como agentes de cambio y para nuestros estudiantes. Entonces el conocimiento debe estar acorde para poder hablar de una innovación educativa. En el proceso, las estrategias, las metodologías, ¿qué estamos usando en el aula? ¿Qué herramientas estamos dando? Ya sean herramientas digitales o herramientas que tengan que ver con el proceso de bajar conocimiento, fijar conocimiento y que el estudiante se encuentre con el insight. Ese proceso es acorde, son preguntas que tenemos que hacer. Y por supuesto la tecnología que tiene que estar ahí como esa ayuda, como ese elemento donde lo utilicemos de forma eficaz, ¿sí? Y fíjense que tenemos en equilibrio la persona a un lado y la tecnología del otro. Nosotros como docentes no tenemos que permitir que la educación se vuelva tecnocentrista. Al mismo tiempo, tenemos que conocer cómo funcionan estas tecnologías para darle ese equilibrio humano, para poder guiar a nuestros estudiantes en este camino que va a ser vertiginoso y por sobre todas las cosas muy cambiante. En el momento en que nosotros estamos hablando ahora mismo sobre herramientas digitales, sobre inteligencia artificial, está saliendo una nueva actualización, está saliendo una nueva herramienta. Entonces, este conjunto, estos 4 pilares nos van a ayudar a poder movernos en ese entorno cambiante, en constante evolución. Y la evolución de estas herramientas es exponencial y creo que ya nos dimos cuenta. Antes decíamos, en 10 años va a ocurrir tal cosa. Ahora vamos a decir, en 10 días, en un mes, en 6 meses, ocurren muchísimos avances. En cuanto a eso, entonces podemos decir que la innovación educativa no se trata solo de adaptar nuevas herramientas, sino de repensar la manera en que nosotros estamos educando y ese conjunto, el docente, las estrategias, el aula, la universidad, las herramientas que tenemos a disposición. Entonces, en esta era digital tenemos que empezar a repensar en esa educación, en cómo nosotros nos estamos enfrentando a ese ambiente y por sobre todo esto, ¿sí? La mala noticia es que con la llegada de la inteligencia artificial es que debemos cambiar nuestra manera de enseñar y de aprender. La buena noticia es que va a cambiar al fin nuestra manera de enseñar y aprender. ¿Por qué? Porque no podemos seguir haciendo los mismos pasos, la misma receta, en un mundo en donde le damos una tarea o un trabajo a un estudiante de hagan un ensayo sobre la guerra de la Triple Alianza, que se van y le preguntan a ChatGPT, le preguntan a Perplexity y lo logran en segundos, ¿verdad? Las IA generativas como estas realmente son capaces de hacer muy rápido este tipo de trabajos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como docentes, como ese agente que busca que los estudiantes puedan realmente aprender? Vamos a pegarnos a las 3 C. Entonces, ¿qué significa? Tenemos que primero capacitarnos, entender cómo funcionan, entender sus ventajas, entender sus desventajas, entender em, que no todo lo que me dice es cierto, ¿sí? Que sufre de alucinaciones, pero que también hay estudiantes que van a volar, que solitos se van a hacer la carrera de ingeniería en prompts. Entonces,
va a ser difícil detectar si es que están o no están usando estas herramientas y se va a convertir en una cacería de brujas. No es lo que nosotros queremos. ¿Nosotros qué queremos? Queremos que los estudiantes adquieran estas 3 C. ¿Cuáles son las 3 C dentro de la educación? ¿Sí? Tenemos el pensamiento crítico, que ya nos estaba comentando Jan, qué es, qué significa, en la creatividad y la curiosidad, ¿sí? La educación tiene que tomar este camino de innovación, tenemos que darle ese cambio, ese giro de tuerca y empezar a trabajar con estrategias que estén basadas en que el estudiante sea el centro y el que construye su conocimiento y nosotros sus guías, guías que le vamos a ir encaminando si es que lo están logrando o no lo están logrando y por sobre todo llevarles hasta el lugar en donde ellos puedan realizar al fin ese insight, ¿verdad? El comprender el contenido de sea cual sea la materia en la que nosotros estemos trabajando para que ellos puedan bajar ese conocimiento y lo puedan aplicar a su vida laboral, porque recuerden ustedes, dentro de lo que buscan para capacitarse, van a formar colegas, o sea, profesionales que deben ser íntegros. Entonces, estas 3 C son las que nos van a ayudar. Si queremos profesionales íntegros, ciudadanos íntegros, tenemos que tener personas que tengan el pensamiento crítico, que sean creativos, porque las situaciones problemáticas a las que nos vamos a enfrentar, como les dije, ni siquiera tenemos idea cuáles son las que van a venir en un futuro, y por sobre todo curiosos, que podamos despertar en ellos e inspirar en ellos el poder seguir conociendo y aprendiendo sobre lo que necesitan saber en el área en el que estén trabajando. Bueno, podemos seguir dando el mismo estilo de tareas y esto me gustaría si es que ustedes se quieren explayar, ya sean estudiantes o docentes que se están actualizando dentro de lo que es la capacitación en pedagogía en educación superior. Y que piensen y analicen, ¿realmente podemos seguir dando el mismo estilo de tareas en eras de inteligencia artificial? Teniendo en cuenta que las inteligencias artificiales generativas como de lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural, como son ChatGPT, Copilot, bueno, Copilot está basado en ChatGPT, em, Perplexity, Gemini, que pueden hacer cuestionarios en segundos, que pueden hacer ensayos, informes en segundos. De verdad, podemos seguir haciendo esas mismas tareas, tenemos que empezar a dar otro tipo de trabajos a nuestros estudiantes. ¿Qué tipo de trabajos le vamos a dar en en esta realidad que estamos viviendo ahora para que de verdad sea significativo y que estemos formando? Porque prohibir estas herramientas no es la respuesta, ¿sí? Prohibir lo único que va a hacer es acrecentar la brecha digital que ya existe por la conectividad que tenemos en Paraguay, ya existe por las diferencias económicas que tenemos, ya existe esa brecha digital que a veces ni siquiera es una brecha, es un abismo gigante, porque tenemos diferentes realidades geopolíticas dentro del país, en geosociales. Entonces, ¿qué hacemos para seguir dando a todos los estudiantes las mismas oportunidades, teniendo en cuenta que existen otros problemas que son sumamente urgentes? Entonces, prohibir el uso de inteligencias artificiales o prohibir el uso de herramientas digitales o que nosotros como docentes cometamos el error de no capacitarnos en esto es un error gigante que nos puede llevar a quedarnos ahí estancados, como estaba comentando hace rato el profe, y no seguir evolucionando y tener esa, esa diferencia de tiempo de evolución entre lo digital, lo tecnológico y la educación. ¿Sí? Entonces, es algo que tenemos que empezar a pensar. Bueno, ¿cómo nos pueden servir las 3 C dentro del uso de las herramientas digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Lo que les decía, cuando usamos herramientas digitales o inteligencia artificial y nosotros le damos a nuestros estudiantes las mismas tareas de siempre y le pedimos un ensayo, ¿sí? Ellos se van a ir a hacer este ensayo o un informe que tienen que entregar de alguna práctica que hayan hecho en laboratorios o un estudio de casos incluso que ustedes le pueden dar una tarea de estudio de casos, ellos cargan el estudio de casos en estas inteligencias, le piden que interpreten y si saben hacer un prompt que
pueda leer estilo y voz, que eso realmente es algo que con la práctica uno lo logra, lo resuelven en segundos usando estas inteligencias artificiales. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que rediseñar? ¿Qué habilidad tengo que tener yo como docente? Empezar entonces a pensar cómo cambio esa tarea. En vez de pedirle ese ensayo, le digo, bueno, van a hacer un podcast de 2 minutos en donde me van a contar eh, quiénes fueron los referentes, las causales, las consecuencias, eh, no sé, y ahí pueden ir desde lo político hasta lo económico. Entonces, probablemente terminen usando igual la inteligencia artificial para hacer un guión. Al mismo tiempo le estamos dando una limitante de 2 minutos y van a tener que desarrollar otras habilidades para hacer ese podcast en 2 minutos. Habilidades que van a implicar hacer un guión, ver si el guión entra en los 2 minutos, hacer un resumen, hacer una síntesis, aprenderme lo que tengo que decir, ver si lo que estoy diciendo realmente es importante dentro del audio que tengo que mandarle y a mí como docente me va a ser mucho más fácil corregir. O tomar estas 13: pensamiento crítico, la curiosidad, la creatividad, tomar un contenido, ¿sí? De, no sé, podemos hablar de integrales, de elementos químicos, o lo que sea, anatomía, si estamos en medicina, y convertir ese contenido con el uso de inteligencias artificiales o con el uso de herramientas digitales como Geniali en algo gamificado. Puedo hacer un escape room, puedo hacer un storytelling, o sea, hay muchísimas cosas que nosotros podemos ir aplicando una vez que tengamos el conocimiento del uso de estas herramientas. Bueno, ¿qué otros recursos o herramientas son importantes a aprender? Por supuesto, dentro del diplomado, una de las cosas que vamos a ver, y lo vamos a ver dentro porque son 5 semanas que vamos a trabajar con herramientas digitales, vamos a estar trabajando con todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, ChatGPT. Personalmente, mi mejor amigo ChatGPT, vamos a estar trabajando con las otras también para conocer cómo funcionan. Vamos a ver cómo se gamifica un contenido. Vamos a hacer podcasts, vamos a hacer edición de videos, vamos a hacer contenido educativo, crear nuestro propio contenido educativo y con las diferentes formas digitales que tenemos de presentar ese contenido. Vamos a ver las tareas que son significativas, cómo hacer tareas significativas para que los estudiantes aprendan estas habilidades que ya les mencionábamos que son súper importantes, y luego cómo evaluar. ¿Y qué es realmente la evaluación, por sobre todo en esta época, donde tenemos todas estas herramientas que nos facilitan? Rápidamente vamos a ver esto de las ventajas y desventajas del uso de la inteligencia artificial en la educación. Dentro de las ventajas tenemos que, tanto para nosotros como para nuestros estudiantes, puede ser un apoyo individualizado, podemos hacer tutorías y asistencias personalizadas, podemos generar prompts tan geniales que pueden hacer que ChatGPT se convierta en este asistente virtual que nos acompañe a planificar, a generar contenido nuevo, siempre y cuando aplicando otras técnicas, porque si nosotros no le sabemos usar, ChatGPT puede ser muy mentiroso. Entonces hay que saber usar estas herramientas. Podemos generar programas de refuerzo y tener en cuenta esto de que cada individuo es diferente, y aprende de forma diferente y nos va a permitir, porque nos optimiza mucho el tiempo, por sobre todo dentro de la planificación. Podemos hacer retroalimentación inmediata y continua, podemos automatizar incluso evaluaciones, ¿sí? Podemos monitorear el progreso de un grupo, o comentar la dinámica que tiene un grupo y cómo ver para ir mejorando en esas barreras que están teniendo. Podemos adaptar las necesidades individuales, hacer análisis de datos del rendimiento de cada estudiante o de un grupo curso, generar rutas de aprendizaje personalizadas, ya sea para una clase, para un contenido, o si quiero elaborar yo un taller o un curso personalizado, entonces nos permite las inteligencias artificiales realizar y optimizar
ese proceso. Y una de las ventajas más grandes es la optimización de tiempo para la realización de tareas repetitivas, ¿sí? Como las planificaciones, el realizar planillas, el realizar, no sé, algún contenido nuevo en donde yo tengo que repetir la misma estructura siempre, entonces ahí me puede servir bastante estas herramientas. Los desafíos, por supuesto que si nosotros no sabemos utilizarlo o si nos recostamos completamente con lo que son estas herramientas, tenemos la dependencia en la automatización, la pérdida de habilidad de investigación. Es muy fácil, de hecho, que ya caímos muchísimos en fake news que salieron creados con estas IA generativas, desde imágenes hasta artículos muy bien redactados, ¿verdad? Puede tener fallas técnicas, puede tener actualización y mantenimiento, a veces no podemos acceder a estas herramientas, ¿sí? Y esto que les hablaba de la brecha digital, que es un desafío que existe, que es un desafío porque por sobre todo en Paraguay tenemos que enfrentarnos el acceso que no es equitativo, que tenemos muchas diferencias tanto de conexión, de conocimiento, ¿sí? Hay disparidad geográfica por sobre todas las cosas. Y comentarles que todo lo que nosotros vamos a ver dentro del diplomado, lo que tiene que ver con herramientas digitales, fue diseñado en base a esto, al diseño de aprendizaje del siglo XXI y las necesidades académicas. Y la idea es que podamos trabajar en estos módulos el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación, la colaboración, la creatividad y la innovación. Alfabetizarnos digitalmente. Alfabetizarnos digitalmente no significa voy a aprender a usar CapCut, voy a aprender a usar Canva, voy a aprender a usar inteligencia artificial. No, significa voy a aprender a tener estas habilidades que para que el día de mañana, cuando me cambie una plataforma, yo pueda adaptarme a esos cambios. ¿Sí? Esa es la alfabetización digital. Adaptarnos, ¿sí? La adaptabilidad. Buscar y valorar, tener ciudadanía cívica y digital. Vamos a hablar sobre higiene digital, sobre responsabilidad digital, sobre ética digital, por sobre todo derechos de autor dentro de lo que es el uso de inteligencias artificiales. Bueno, antes de terminar, les dejo aquí, pero antes de terminar, no sé si tengo unos minutitos, quisiera mostrarles algo de ChatGPT. Sí, claro que sí, sin Genial, problema, súper, súper, Bárbara. súper. Adelante. Dale, dale. Entonces, realmente les quiero mostrar algo que para mí es, creo que le llamo yo el super prompt. Espérenme. Aquí les comparto algo. Mientras estás entrando a preparar, voy a aprovechar un ratito Sí, súper. y a ver si me ven ahí. Creo que no me conocen. Bueno, yo soy Sara, estoy encargada de nuestra unidad de diplomados, que es UCOM Pro, que es la encargada de realizar este curso con la Facultad de Educación. Quería mencionarles nada más que por haber participado de esta masterclass, todos cuentan con un 10% de descuento adicional para que puedan inscribirse, así que por favor no pierdan la oportunidad de, de trabajar, de aprender con nosotros, de interiorizarse más en esto que es educación. Y nada, estamos muy agradecidos, así que quería recordarles nada más eso y les cedo otra vez la palabra a la profe Bárbara. Gracias, Sara. Gracias. Bueno, les quiero mostrar así súper rápido para no extenderme demasiado. Realmente, una de las cosas que también vamos a ver dentro del diplomado son las técnicas de prompting y les voy a explicar cómo funciona este prompt que voy a mandar, que realmente es un comando que fue diseñado por un informático, Joseph Rousseau, que compartió él en sus comunidades y es muy interesante lo que podemos llegar a hacer de programar usando lenguaje natural, ¿sí? Entonces, él crea este comando y este comando lo que hace es convertir en AutoGPT, se le dice, o en un experto en cierta actividad al mismo chat, ¿sí? Entonces, aquí se explican un montón de cosas, se le da un montón de, muchos comandos como para que él pueda actuar de cierta manera. Entonces, después ya, él me dice, ahí tenía activado mi Access Web, espérenme.
Entonces después él ya asume un rol y me dice, ah, ok, yo soy un experto, dame las instrucciones para. ¿Y en qué le convierto en un experto? En lo que a mí se me antoja. Quiero que sea un experto en medicina, quiero que sea un experto en, no sé, si aquí hay abogados, en leyes y demás. Acá yo tengo conectado a la web, entonces él puede estirar información de la web y si yo le convierto, por ejemplo, en un experto en leyes, le puedo especificar que sea en leyes de Paraguay y él me va a ir respondiendo esas preguntas, ¿verdad? Entonces, este comando trabaja de esa manera y lo que hace es primero identificar qué es lo que yo necesito y a partir de mis necesidades, entonces hace como que una indagación y a partir de eso va llamando a expertos dentro del área para poder ir trabajando bien lo que yo quiero. Por eso es que le decía, en el que sabe realmente usar estas herramientas va a usar todo lo que tiene que ver con los recursos que nos dan para darnos buena información. Entonces, sí, hay veces que nos entregan un trabajo y nosotros decimos esto fue hecho por ChatGPT. Pero cuando el usuario sabe estos comandos, sabe técnicas de prompt, sabe o usa nada más alguna otra aplicación para humanizar el texto, es difícil saber si lo hizo o no lo hizo una inteligencia artificial. Entonces quiero recalcar allí la importancia de que nosotros como docentes estemos capacitados, comprendamos cómo funcionan estas herramientas y a partir de eso poder tomar entonces decisiones de uso o no uso estas herramientas. Y bueno, cuando estemos en clase vamos a hacer muchísimas cosas con estas herramientas. Y no solo con ChatGPT, sino que vamos a trabajar también con otras IA y vamos a ver todo lo que tiene que ver también con cómo automatizar el contenido y lo que les dije, algo que es muy importante, el tema de derecho a autor cuando usamos inteligencias artificiales. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias, profe Barbie, profe Jam. Estamos súper agradecidos con ustedes también por prestarnos su tiempo, por obviamente ayudarnos a que esta masterclass sea súper productiva. Les esperamos a todos también que puedan inscribirse. En el chat está el número de WhatsApp para que puedan escribirle directamente a Gabriela, que va a poder gestionar con ustedes sus inscripciones, más información respecto al curso y cualquier duda o consulta que surja, ya saben en dónde nos encontramos. Así que no pierdan la oportunidad, como les dije antes. Y nada, les agradecemos también por su tiempo. Creo que eso es todo. No sé si tienen alguna consulta más o quieren mencionar algo más. Ahí tenemos una consultita. Dice, consulta para la profe Bárbara. ¿Qué pasa si la IA da una mala referencia? Por lo general, las IA sufren algo que se llama alucinación. Te van a responder porque es como cuando nos ponen un examen difícil y nosotros empezamos a pilotear, bueno, eso hacen las IA. Entonces ahí hay una técnica de prompting que se llama integración de contenido. Lo ideal siempre es darle una base, una información y decirle, bueno, mira, te voy a pasar un documento o te voy a pasar esta información y a partir de esto ayúdame a resolver esto. Y vos le vas cerrando. O al darte cuenta que eso no funciona, lo que vas a hacer es algo que se llama iteración. Le vas a decir, lo que me hiciste es una respuesta errónea. ¿Qué hago en este caso? Entonces le voy a alimentar con la respuesta correcta y se puede aplicar otra técnica que se llama cadena de pensamientos y dentro de la cadena de pensamientos, entonces nosotros le vamos limitando el contexto. Pero hay muchísimas, como les dije, técnicas y fórmulas. Lo ideal siempre es empezar dándole un rol para decirle, acá, esta es el área, porque las inteligencias artificiales en general tienen su conocimiento es el promedio de Internet. ¿Qué hay en Internet? Wikipedia, Rincón del Vago, hay papers, hay artículos científicos. Entonces yo le tengo que limitar en esa área. Eres un experto en ciencias de la educación y quiero que te bases en documentos científicos o en artículos científicos o en tratados de la UNESCO para ayudarme a hacer una planificación.
Entonces yo le reduzco el promedio y le digo qué hacer, en dónde trabajar y ahí voy mejorando las respuestas, ¿sí? Pero hay, como les dije, muchas técnicas, muchas formas de trabajar. Todas esas las vamos a ver también dentro del curso, pero lo ideal siempre es alimentarle primero al chat y después pedirle las cosas. Súper. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Gracias, Matías, por tu consulta también. Bueno, creo que eso es todo. Súper. Estamos súper agradecidos con todos ustedes. Les esperamos en esta edición, así que súmense. Les esperamos a todos. Gracias, profe Barry. Gracias, Jam, también Un a los gusto. dos. Gracias a Un ustedes. gusto. Que estés Igual, bien. Que igual. estén bien. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Adiós. chao.